Bueno, niñas, en vista de que como que nadie más se va a conectar, voy a iniciar la sesión. La sesión queda grabada. Entonces, permítame, voy a presentar pantalla. Bueno, entonces quiero contarles que esta es nuestra última sesión, la sesión número 4. La sesión tiene como resultado de aprendizaje contribuir al fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la equidad humana, las estrategias para el tratamiento, la transformación de los conflictos. ¿Sí? Ese es como el resultado de aprendizaje que, digamos, debemos de ver según el diseño curricular, lo que está establecido en el diseño curricular. Sin embargo, antes de pasar al tema del conflicto, de todo lo que nos convoca en esta sesión, quiero que hablemos un poquito desde lo personal, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, la sesión de ética y valores, que es la competencia de Enrique Lord Murtra, es una competencia, esta sesión es más basada en el conflicto armado en Colombia y todo lo que ha contribuido, ¿cierto? Pero yo quiero como que finalizar la competencia con una reflexión y es más que el conflicto externo, el conflicto afuera, cómo estamos nosotros resolviendo nuestros propios conflictos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos formas de manejar los conflictos, tenemos dificultades también en la vida y digamos que ahí tiene uno que desarrollar muchas habilidades, entre esas el desarrollo de la habilidad socioemocional, de la inteligencia emocional. Y pues yo llamo el conflicto en dos vías, ¿sí? Conflicto interno y conflicto externo, ¿sí? El conflicto interno es aquello que no me deja sentir esa paz interior y que depende de mí. Es decir, lo que yo no he resuelto, mis situaciones emocionales desde la infancia o esas relaciones insanas que hemos tenido, que se tienen, porque hay relaciones insanas también en la familia. Entonces, digamos que eh, pensar en ese conflicto afuera, externo en Colombia, quisiera más bien como cerrar la competencia, también en pensar nosotros cómo estamos resolviendo nuestros propios conflictos. Y ahí está pues lo que yo les decía, el conflicto interno. El conflicto externo es todos los problemas que tenemos alrededor, que son los problemas financieros o los problemas de pareja o los problemas familiares que digamos son externos, pero que de alguna manera uno está involucrado en ellos y que esa parte emocional le genera a uno intranquilidad, es decir, le roba la paz interior, ¿sí? Entonces, más que, pues ahora vamos a ver y les traje pues como un video sobre el conflicto armado en Colombia, pero y las evidencias, que son dos evidencias que hay que subir a la plataforma, eh, el cierre como tal de la competencia es ¿y cómo estoy yo con mi paz interior? Esa sería como la pregunta con la que quisiera que se fueran de esta competencia, de este cierre de la competencia. Bueno, teniendo en cuenta entonces que debemos como apuntarle a esa competencia y a ese resultado de aprendizaje, entonces el
La actividad de aprendizaje a desarrollar es reflexionar alrededor de acuerdos de paz, teniendo en cuenta el contexto social y la dignidad humana. Ustedes en la plataforma tienen mucho material sobre la historia y los hitos del conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Digamos que yo lo que hice, ustedes saben que deben de consultar esas, esos documentos, ese material. Es importante que ustedes lo consulten para poder pues tener como mayor información y poder realizar las actividades. Pero digamos que yo lo que hice fue ese documento macro de la historia del conflicto armado en Colombia y de los hitos del conflicto armado. Lo que hice fue hacer un video que nos permitiera entender un poco más todo ese texto y toda esa literatura que hay sobre el conflicto armado en Colombia. Entonces vamos a escuchar. Permítame un segundito, voy a poner el video. Coloco el video. Un momento, por favor, listo. Entonces, de este video salen una de las evidencias que debemos de hacer para cumplir con la competencia. Listo, entonces permítame un segundito. Colombia, un país de una belleza increíble y una gente con una fuerza admirable, pero también el escenario de uno de los conflictos armados más largos y enredados del mundo. Hoy vamos a recorrer ese camino, a veces muy doloroso, que ha buscado silenciar los fusiles para por fin construir un futuro en paz. Hay una fecha clave en toda esta historia, 24 de noviembre de 2016. Ese día, después de años y años de negociaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz. Fue un momento, histórico, un intento audaz por terminar el conflicto armado más antiguo de este lado del mundo. Un paso gigante, sí, pero apenas el inicio de un camino todavía más desafiante. Ok, pero para entender de verdad lo que significó esa firma y bueno, todos los retos que vinieron después, tenemos que ir para atrás. O sea, ¿cómo es que se llega a un conflicto que dura más de 50 años y que deja heridas tan profundas en una sociedad? La respuesta, como casi siempre, está en el pasado. Y en el caso de Colombia, las raíces de la violencia son mucho más profundas de lo que uno se imagina. Estamos hablando de mucho antes de que aparecieran las guerrillas que todos conocemos. Mucha gente cree que todo empezó en los 60, pero no. La historia es mucho más vieja. Hay que viajar hasta el siglo XIX para encontrar el origen de todo. Una rivalidad feroz y muy violenta entre los dos partidos de toda la vida, el liberal y el conservador. Pensemos en una historia llena de guerras civiles devastadoras, como la llamada Guerra de los Mil Días, o en estallidos de violencia como el Bogotazo de 1948, cuando el asesinato de un líder político popular prácticamente incendió la capital. Y ojo, no eran cosas aisladas, ¿eh? No. Eran síntomas de una fractura política que simplemente no sanaba. Entonces, para tratar de parar esa violencia entre partidos, en 1958 se les ocurrió una idea, el Frente Nacional. Era básicamente un pacto para turnarse la presidencia entre liberales y conservadores durante 16 años. Y sí paró la pelea entre ellos, pero como suele pasar, creó un problema totalmente nuevo. Lo que pasó fue que le cerraron la puerta en la cara a cualquier otra opción política. El sistema se volvió una cosa de dos. Y claro, cuando la política no ofrece salidas, cuando no hay canales democráticos para el cambio, la violencia se convierte en una opción. Ese fue el caldo de cultivo perfecto para que nacieran las guerrillas en los años 60. Y a partir de aquí, todo se complicó. Vaya que sí se complicó.
Lo que había empezado como una lucha, con raíces en el campo y en la política, se fue transformando en una guerra mucho más salvaje y con muchos más actores. Ok, año 1964. Aparecen en escena dos nombres que van a marcar la historia, las FARC y el ELN. Las FARC que venían más de las luchas campesinas y liberales por la tierra, y por otro lado, el ELN con una inspiración más marxista, muy influenciada por la Revolución cubana. Dos orígenes distintos, pero un mismo camino, la lucha armada. Pero si hasta ese momento la cosa era complicada, en los 80 el panorama cambió por completo. Entraron nuevos jugadores y nuevos factores, que llevaron la violencia a un nivel que nadie había visto. A ver, fueron tres cosas las que hicieron que todo empeorara, y mucho. Primero, aparecieron los grupos paramilitares de ultraderecha, como la SAUC, con la idea de combatir a las guerrillas por su cuenta. Segundo, el narcotráfico. El dinero de la droga se convirtió en el combustible que alimentó a todos los grupos armados. Y tercero, lo más terrible. En medio de esa guerra de todos contra todos, ¿quién quedó atrapado? La gente, la población civil. Pero ojo, que en medio de toda esa brutalidad, la idea de buscar una salida negociada, de hablar, nunca se apagó del todo. La historia de Colombia también está llena de intentos, a veces fallidos, de buscar la paz. Y esto es súper importante. El acuerdo con las FARC de 2016 no salió de la nada. Fue el resultado de décadas de intentar dialogar, de fracasar, de volver a empezar, con muchos grupos armados diferentes. De hecho, si miramos los años 90, hubo bastantes avances. Varios grupos importantes como el M-19, el EPL o el Quintín Lame firmaron la paz y dejaron las armas. Y eso fue clave, porque demostraron que sí, que era posible cambiar las balas por los votos. Y lo del M-19 en 1990, eso fue un antes y un después. No solo se desmovilizaron, sino que se metieron de lleno en la política y hasta ayudaron a escribir una nueva constitución para el país al año siguiente. Eso sentó un precedente importantísimo. Ahora, el proceso con las FARC fue otra historia, mucho más largo. Empezó en 2012. Pero justo cuando parecía que todo estaba listo, ¡pum! Octubre de 2016. Se hace un plebiscito para que la gente vote y por muy poquito gana el no. Imaginen la incertidumbre. Pero, y aquí viene lo increíble, en lugar de tirar la toalla, se volvieron a sentar. En tiempo récord, ajustaron el acuerdo y un mes después ya estaba firmado y ratificado. Y con esa firma, la pregunta cambió. Ya no era cómo terminar la guerra, sino ¿y ahora qué? ¿Cómo se construye una paz que de verdad dure para siempre? Claro, porque el acuerdo no era solo un, ok, entreguen las armas y ya, para nada. Era un plan súper ambicioso para transformar el país, o sea, para atacar, de raíz, las mismas causas que habían originado y alimentado el conflicto por décadas. El plan se sostenía sobre 6 pilares. Había de todo. Una reforma para el campo que buscaba resolver la desigualdad histórica, formas de garantizar que los excombatientes pudieran hacer política, un enfoque nuevo para el problema de las drogas y algo crucial, poner a las víctimas en el centro de todo, con promesas de verdad y justicia. Y claro, se crearon mecanismos para vigilar que todo eso no se quedara solo en papel. Pero bueno, como se podrán imaginar, una cosa es firmar un papel y otra, muy distinta, es hacerlo realidad. Y es que ahí empieza lo más complicado. Los desafíos para construir esa paz completa son enormes. Los retos son inmensos. Primero, que todo lo firmado con las FARC se cumpla de verdad, allá en los pueblos y veredas más afectadas. Segundo, ¿qué pasa con el ELN, la otra guerrilla grande? Todavía falta un acuerdo con ellos. Y tercero, un hueso muy duro de roer, desmantelar a los grupos criminales que son herederos de los antiguos paramilitares y que siguen ahí sembrando violencia. Todo esto nos deja con preguntas muy de fondo. Después de tanto tiempo de conflicto, en un país con tantas divisiones y tantas heridas, ¿es posible construir una paz total mientras siguen existiendo otros grupos violentos? ¿Cómo puede una sociedad reconciliarse de verdad cuando la verdad duele tanto? Son preguntas difíciles y de las respuestas, bueno, de eso depende el futuro de Colombia. Listo, chin, niñas.
Este era el videito que quería traerles. Lisset me pregunta si la sesión está siendo grabada. Bueno, chicas, resulta y sucede que dentro, como les decía, hay mucha información y es un tema, digamos, que tiene mucho contenido por su historia, entonces por eso quise hacerla como eh, más fácil de entender en un videíto y poder responder lo de las evidencias, ¿cierto? Colombia. Entonces, en la plataforma se van a encontrar dos apartados de evidencias. Ay, que esto no me está como compartiendo, espérenme. Ahora sí, que se ve como mejor. Entonces, en la plataforma se van a encontrar dos apartados de evidencias. Una, que son las respuestas al video, ¿sí? Que sería estas 5 preguntas, ¿sí? Sería o sea, con lo que vieron en el video, sería responder estas 5 preguntas. Van a hacer un texto y responden así con preguntas. Y la segunda evidencia es más desde el concepto personal. Entonces, desde el concepto personal van a responder estas otras 5 preguntas, ¿sí? Esas dos evidencias, solo hay plazo para subirlas el 20 de abril antes del mediodía, quiere decir el lunes. ¿Por qué tan poquito el espacio para subir la evidencia? Porque resulta y sucede que esta semana se cerró el trimestre en el centro de formación. Por eso yo finalizo con ustedes el día de hoy la competencia de ética Enrique Lord Murtra y ya a partir de mañana, o sea, a partir de la próxima semana, porque mañana ya es viernes, a partir de la próxima semana inicio con la formación con otras fichas. Quiere decir que hasta hoy está la sesión. Yo tengo plazo para calificar hasta el lunes las evidencias y ya el martes estoy en formación con otras fichas. Por eso la importancia de estar como al día con las actividades. Digamos que si ustedes no me suben las evidencias, ya que al lunes la competencia no quedará evaluada en Sofía Plus y de pronto pues van a tener dificultades al momento de irse a la etapa práctica. Entonces sí les pido que por favor son preguntas muy sencillas eh, para que resuelvan lo antes posible pues como el taller. No sé si tienen alguna otra duda. No, señora, todo quedó claro. Listo, Paola, muchas gracias, chicas, por la participación. Eh, Gracias por estar ahí. Siempre pues me preocupa la inasistencia del grupo. Entiendo que muchos laboran, pero no solamente eso, sino que al momento de evaluar las evidencias también muy poquito las entregan. Entonces eso sí es preocupante y no sé si fue Paola o no sé, una compañera de ustedes que escribió la preocupación de la entrega de actividades. Entonces, en ese orden de ideas, niñas, voy a mandar para que pues lo tengan al menos visible en el WhatsApp, los dos pantallazos de las cinco preguntas de cada uno, tanto a nivel del video como a nivel personal, para que pues alcancen a hacer la actividad. Yo les voy a escribir ya en el WhatsApp. Ustedes vieron el informe, ¿cierto? De todas maneras, yo se los voy a compartir por acá porque sí me parece importante compartir el informe de la entrega de las actividades. Espérenme un segundito.
este. Sí, ahí creo que lo alcanzan a ver. Listo, entonces en este orden, listo, gracias, Pablo. En este orden de ideas, digamos que ustedes saben que son 6 actividades. Yo ya les había mandado el cuadrito. Hasta el momento están al día Dani Beth, Lady Yurani, han mandado las evidencias pues como a la plataforma. Haidres, Paola, Flor Marina, Lisette, Andrea Marcela y Teresa María. Listo, entonces hasta el momento esas son las personas que están al día con las 4 evidencias que llevamos, ¿sí? Ya es, digamos que con las 2 evidencias de esta clase ya ajustaríamos las 6 evidencias. Listo. Entonces sí quería como que lo tuvieran claro, que quedara pues como en la grabación. Voy a tener el video